Bueno, estamos finalmente con el doctor Javier Pedro Andereggen, para pronunciar bien su apellido, pues se escribe con doble G, pero es como si tuviese una U ahí, Andereggen, ¿no es cierto? Él es el abogado de la fundación que no es Provida, como sale en todos los medios de comunicación, sino que es Profamilia, ¿no es así? Bueno, usted ya ha escuchado, ¿no?, lo que leímos de Minuto 1 respecto de la apelación del fallo que va a realizar la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es totalmente improcedente porque la Ciudad de Buenos Aires no es parte en ese juicio y además no tiene interés legítimo en apelar, porque el fallo, lo que ha suspendido es a la madre en el ejercicio de esa decisión. Pero tratándose de un hospital municipal, inclusive fue el propio ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Mansur, quien dijo que quien tiene que intervenir en este conflicto para solucionar el tema es el propio titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero es que el enfoque no es correcto, porque acá en este juicio no se cuestiona la resolución en sí, lo que se cuestiona es la decisión de la propia madre de practicarse un aborto llevando a la muerte de su hijo. Eso es lo que está cuestionado. Y el juicio se dirige contra esa decisión adoptada por la madre. Para dar un contexto, quería decir, ¿no es cierto?, que se trata de una mujer de 32 años que fue víctima de trata de personas y que hoy se iba a someter a través del proyecto de ley que fue, por un lado, aprobado por la legislatura porteña, luego vetado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay un protocolo, una resolución del Ministerio de Salud también de la Ciudad de Buenos Aires que le permite la práctica de este aborto no punible, además del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue la base del proyecto de ley que se presentó en la legislatura porteña. Dio a publicidad el propio jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que hoy se iba a practicar ese aborto no punible y por la presentación que hizo el doctor representando a la Fundación Profamilia, es que se suspendió la práctica de la interrupción de ese embarazo. Claro, la incoherencia del jefe de gobierno en este tema es que es tan manifiesta, porque por un lado veta, pero por otro lado saca un protocolo. Por suerte, gracias a ese acto casi, diríamos, grotesco de anunciar un aborto en una comida en la rural frente a 400 personas, gracias a esa incoherencia que tuvo, nosotros pudimos llegar a tiempo a salvar la vida del niño, ¿no? Ahora... Es una incoherencia porque él se presenta quiere presentar frente a sus votantes como un adalid del antiaborto, vetando una ley, y le esconde que por otro lado él, sin ninguna obligación legal, saca ese protocolo. Yo lo escucho ahora adjetivando, parece una persona tranquila. Usted, recuerdo la nota que nosotros pasamos también y que hizo hoy con nuestra compañera Débora Plager, pero tiene algo de agresión usted en la defensa de su postura. O sea, usted tiene, como mucha gente, todo el derecho del mundo a pensar y estamos aquí para debatir, pero califica todo el tiempo o en todo caso tiende... Discúlpeme, se lo tengo que decir cara a cara. Como que parece que tiende a descalificar. Hoy le dijo a nuestro compañero que no era periodista, ahora habla del jefe de gobierno de una manera. Digo, en todo caso, pongamos postura. Yo le quiero transmitir esto. Con la compañera de ustedes, ella empezó diciéndome que yo estaba mintiendo. Esa parte no está saliendo en los reportajes. Yo estoy dando información. Y me empezó a decir que yo mentía, que los niños por nacer no eran personas, etcétera, etcétera. Y bueno, se armó un debate y me empezó a descalificar. Esa parte no salió al aire con posterioridad. Y entonces yo le dije, perdón, usted me está agrediendo y usted lo que tiene que ejercer el periodismo pidiendo que yo le dé una información. Con relación al tema del jefe de gobierno, es una postura política. Yo no, es una postura política que yo tengo derecho a señalar. Doctor, yo le hago una pregunta. Usted, más yendo a lo humano, más allá de lo estrictamente legal, ¿usted es papá? Sí, de 6 hijos. De 6 hijos. Sí. ¿Tiene hijas? Tengo 4 mujeres. ¿Qué más? Olvídese de la ley y de este debate. Obviamente pensamos un tanto distinto, ¿no? Está bueno que lo blanqueemos, al menos de mi parte, ¿no? Si esto Dios no quiera, le pasa a una hija suya que es raptada, que es tomada para trata de blancas, que es violada, y no sabe ni quién es el padre, usted
¿qué haría al respecto? Le aconsejaría con toda mi fuerza, con toda mi inteligencia, con toda mi afectividad, con toda mi espiritualidad, con todos mis recursos a que tenga esa criatura. Aunque ella quede traumada de por vida. Es que no, es que estoy absolutamente convencido que se produce un trauma muchísimo mayor, y eso es lo que esconden muchas de estas posiciones ideológicas abortistas. Las mujeres que abortan quedan absolutamente traumadas. La tasa de suicidios de las mujeres que han abortado es enorme. ¿Y hay tasa de suicidios de las mujeres? Es infinitamente inferior. ¿De dónde sacó? Discúlpeme. Bueno, de las publicaciones científicas que hay en la materia. ¿De qué publicaciones? Porque me gustaría... Bueno, las han declarado en juicios que tenemos llevando a cabo autoridades médicas. O sea, no las recuerda ahora, digo. No es que no las recuerdo, no me pida que le traiga una cita de un libro. Yo le digo que son referencias. ¿Y no piensa que la mujer, digamos, en ese caso, olvídese de lo estrictamente familiar, lo hice para saber en carne propia cómo lo maneja? No, pero lo digo de verdad, no es que yo lo digo y después no lo haría. Yo lo creo. Pero y mi mujer, que tuvo los 6 chicos, siempre ha dicho, jamás hubiera matado un hijo, ni aunque corriera peligro su vida, que además es otra falacia, porque no es, esos casos que se presentan como extremos no son tales. Pero ¿no cree que la mujer tiene derecho a poder elegir? Porque No. esto, la ley lo que le da es, si ella quiere avanzar con ese embarazo, a pesar de que sea concebido en esas circunstancias horribles, Sí. Lo puede hacer con la ley. Digo, no es que la obliga a abortar, pero si no, digamos, no tiene opción. Pero lógico, pero las decisiones, uno no tiene una libertad absoluta para todo. Pero no son personalísimas esas decisiones, no, pero individuales. Está bien, en tanto no afecte a derechos de terceros, y el hijo es una persona humana inocente que es un tercero ajeno a la violación. El tema es... Y el derecho a la vida del ser humano inocente, eso es lo que hay que insistir, es un derecho absoluto. Nunca se puede violar la vida del ser humano inocente, por dramática que sea una situación. Si no, se puede justificar un montón de aberraciones. Y tampoco eso depende del reconocimiento del derecho positivo, sea de una ley o de un fallo judicial. Es un derecho humano natural, no es independiente del Estado. El Estado, es más, tiene obligación de proteger a la persona. Si no protege a la persona, pierde su sentido y razón de ser. Pero esto no hace que, perdóneme, porque eso es lo que usted piensa y está hablando de sus convencimientos. Ahora, la persona que atraviesa... Sí, es su convencimiento. Pero no es si la persona que es violada no tiene el amparo en la ley, pasa lo que pasa también. Sume a sus estadísticas la cantidad de muertes por abortos clandestinos, de mujeres que no pueden sobrellevar adelante muchos embarazos no deseados. Bueno, en un juicio que nosotros estamos llevando a cabo, en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, un solo caso hubo de muerte por aborto clandestino, uno solo. Pero si son clandestinos. No, bueno, pero esas mujeres normalmente llegan al hospital público, un solo caso. Yo escucho estadísticas que dicen 500.000 abortos, son todas falsas, son todas estadísticas falsas. ¿Pero por qué cree que esas son falsas y las suyas son verdaderas? No, pero es que esta deriva del Ministerio de Salud. ¿Usted sinceramente cree que un solo caso es mortal de abortos clandestinos? No sé si es un solo caso. Lo que pasa es que no hay que darle otros medios de protección a la mujer. No hay que incitarla al aborto. Si se le dice que el aborto es un derecho, que es mejor que aborte, que es su derecho, etcétera, etcétera, y sí se va a querer procurar el aborto, pero la ley no puede hacer eso. El decreto del presidente Tabaré Vázquez, de Beto en el Uruguay, realmente es una pieza jurídico-política filosófica única. ¿Por qué? Porque contiene todas las argumentaciones en todo sentido, desde que la ciencia ya demuestra que desde el primer instante de la concepción eso es vida humana, que su ADN es totalmente diferente del de la madre. Que el aborto en sí mismo es un mal, que nadie puede pretender como solución la muerte de un ser humano, que el Estado tiene que adoptar políticas positivas para posibilitar el nacimiento de esas personas. Nosotros hemos propuesto con el tema de la violación una modificación al Código Civil que es la siguiente: que el violador tenga prohibido el ejercicio de cualquier acción de paternidad y que jamás pueda hacer una reclamación de un derecho de visita. Porque eso es y si bien yo considero que una demanda en estas circunstancias hoy mismo sería ilegal, eso evidentemente puede traerle una perturbación a la mujer, pensar que le puede aparecer el padre de su hijo. Es un punto que no es menor.
Tiene que estar resuelto eso. Se le tiene que prohibir al violador cualquier ejercicio de derecho en relación al niño. En mi caso, sin tomar postura y queriendo buscar información, ¿no? Sí. Desde lo periodístico y preguntándole por, digamos, cuál es el argumento por el cual ustedes hacen la presentación desde la Fundación para evitar, ¿no es cierto?, la interrupción de este embarazo, teniendo en cuenta que se aplica a la resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que ya, digamos, es una resolución ministerial que está contemplado en el Código Penal y está el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y atendiendo también a lo conceptual, ¿no? Porque desde la Fundación ustedes están en contra del aborto y eso ya, digamos, es una postura que toman y que lo conocemos todos. Bueno, como por ejemplo su compañera hoy dijo que estaba a favor del aborto, es una postura. Su propia compañera dijo eso, pero yo le quiero mostrar estas fotografías, si pueden hacer acercamiento de cámara, porque hoy su compañera decía que no eran personas, que dejara de mentir. No, pero eso me parece que es un golpe bajo. No es un golpe bajo, esta es la realidad científica. No, ¿sabe qué? ¿Por qué no muestra entonces fotos de las chicas que son violadas? Muéstrelas. Esta es la realidad, son personas. Sí, esa es parte de la realidad. No, es la realidad. Y me parece, estos son los discúlpeme, actos, me parece que es un golpe bajo. Porque usted dice que es un golpe bajo. La verdad hay que manifestarla. Lo que es un golpe bajo, lo que es un golpe bajo es que no se quiere mostrar nunca. Ya la sacaron de cámara. Porque es desagradable. No es desagradable, es para que la gente vea. Para que la gente vea lo que es. Pero ¿por qué no muestra lo otro? Las chicas que son encontradas drogadas, violadas, vejadas por... Es que nadie niega esa realidad. Pero, pero estas criaturas no tienen la culpa de eso. Y uno no puede eliminarlas. Son personas. Pero esa foto es ¿dónde la sacó? Son fotos científicas, de publicaciones científicas, de libros. ¿Sabe cuántas fotos hay de abortos ilegales? También así y peores. Sí, está bien, pero el aborto ilegal no mejora la posición de que tiene que estar prohibido el aborto. No tiene nada que ver. ¿El aborto ilegal lleva a eso también? No, no lleva a eso. El aborto ilegal provoca esto, como lo provoca exactamente igual el aborto legal. ¿Como muertes de la mujer también? No, pero la muerte de la mujer no, porque no es verdad. Si no se hace el aborto clandestino, no va a haber muertes de mujer. No se puede legalizar no se puede otorgar un derecho a matar a una persona. Esto es persona, es incontestable. El derecho a la vida humana del ser inocente es absoluto. En ese caso sí, pero ¿cuánto tiene en ese caso de avanzado el 2 meses y medio. Bien. Y aunque sea desde el primer instante de la concepción, antes de la fecundación, ahí puede haber vida humana potencial. Pero una vez que el óvulo y el espermatozoide se juntan y es fecundado, ya hay vida humana. Si no, ¿qué es? Es un renacuajo, un pececito que después se transforma en ser humano. Viola las reglas de la lógica científica. Es un problema científico. El presidente Tabaré Vázquez lo explica con toda claridad. Desde la concepción hay vida humana y la vida humana es inviolable. ¿Sabe qué pasa, doctor? De todas maneras ya avanzó en Uruguay la legislación respecto de Claro, pero yo le quería señalar que el fallo de la Corte, el fallo de la Corte es totalmente nulo y fue un abuso de poder por parte de la Corte Suprema, porque falló en abstractos, dejando 120 años de jurisprudencia de que no, los tribunales de justicia no pueden hacer declaraciones generales y abstractas de derecho. Legisló creando ese régimen aberrante de la declaración jurada, con la que le permiten que libran solamente a la decisión de la mujer decir si fue violada o no fue violada. Le prohíben, pretende prohibir que intervengan los jueces en violación a todos los tratados y las leyes internas que dicen que la persona por nacer es persona y tiene derecho a ser oído. Eso es un sistema perverso que creó la Corte y su fallo no vale más. O sea que usted está en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia no de la tiene Nación. ningún valor conforme al artículo 29 de la Constitución, que dice que la vida de los argentinos no puede quedar sometida a merced de gobierno o persona alguna. El derecho a la vida en su efectividad no puede depender de que una mayoría circunstancial de ministros, porque yo le podría nombrar juristas de más prestigio que los actuales, que si hubieran integrado la Corte no hubieran tomado esta decisión. Yo creo que hay grises, porque usted muestra esa foto y es contundente. Y, a ver, desde la formación cristiana que yo tengo, siempre uno tiene la tendencia a preservar la vida. Pero hay casos puntuales, como este, por ejemplo, que hoy está en boga de todos, de una chica que fue raptada, como le describí en el comienzo, trata de blancas, violada, porque ella no tenía intención de tener 32 años. Sexo con esas personas. Estoy de acuerdo. Y no tiene el derecho, digamos, a poder elegir. Entonces,
de alguna manera hay una zona gris, digamos. Uno no es que es en todos los casos... Sí, no, se trata, bueno, el Código Penal contempla, ¿no es cierto?, que en casos de violación o que corre riesgo la salud... No, el Código Penal decía... la salud, pero sí. el tema de la salud, por ejemplo, el que está contemplado en el Código Penal también es inconstitucional. Pero no hay que confundir con esto. Es decir, el aborto, que la supuesta terapéutica médica consista únicamente en la eliminación de la persona por nacer, eso no se puede reputar acto médico y es ilegal e inconstitucional. Que cuando hay peligro para la vida de la madre, por ejemplo, se le puede aplicar rayos, operarla, quimioterapia, todo lo que usted pueda necesitar, aunque de eso se derive como consecuencia indirecta, aún necesaria, la muerte de la persona por nacer. Pero usted, tratando de salvar la vida de la madre, se produce la muerte no intencional de la persona por nacer. Pero otra es el aborto que está legislado en el Código, no es ese. El aborto que está legislado es que en previsión de que pudiera haber un peligro futuro, se hace el aborto en sí. Toda la doctrina médica moderna, toda la literatura está en contra de eso. Hay métodos paliativos, por ejemplo, adelantar el parto, cuando hay viabilidad a partir de muy escasas meses. Eso, bueno, eso no está contemplado en la ley. Doctor, le agradecemos muchísimo. De todas maneras, más allá de la resolución del Ministerio de Educación y más allá de cualquier resolución ministerial y más allá de la contemplación del fallo de la Corte Suprema de Justicia y de tantos proyectos de ley en distintos distritos que en la Ciudad de Buenos Aires se aprobó y luego fue vetado por el propio Macri. Bueno, también hay que dar la posibilidad, en la opción también, a que se puede desde ya ese chiquito dar en adopción, ¿no?, para que otra familia lo tenga, más allá de la opción del aborto y más allá de lo que hay legalmente, de lo que rige legalmente. La asociación ofreció esto. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor. La feria